Paz y bien para todos, un feliz domingo, Día del Señor. Hace ya varias semanas que por distintos motivos no hemos podido publicar nada en este canal y ofrezco mis disculpas. Agradezco a los que de una u otra forma me han escrito preguntando si estaba bien y ofrezco disculpas por no explicar por qué, por no haber anunciado que dejaría el canal por varias semanas, pero gracias a Dios y su gracia, aquí estamos de nuevo una vez más, iniciando los domingos del tiempo ordinario, y es el segundo domingo del tiempo ordinario, leyendo juntos el Evangelio de Jesús. El año litúrgico inicia con el primero de los signos de Jesús. Hoy leemos el famosísimo relato de las bodas de Caná. Nosotros lo conocemos bien, sabemos que el Evangelio de Juan se abre con este relato hermosísimo. Y normalmente cuando leemos esto pensamos en 3 o 4 cosas. Pensamos primero en el poder de Jesús que transforma el agua en vino, es decir, pensamos en un milagro cuando nos centramos en la materialidad del mismo. Segundo, pensamos en Jesús que está consagrando el matrimonio y entonces la teología matrimonial bebe de un relato como este. De hecho, ayer pude presenciar el matrimonio de 2 parejas de amigos muy queridos y entonces podemos comprender el contexto festivo y alegre de este evangelio. También nosotros utilizamos este evangelio para volver la mirada sobre María, que intercede ante su Hijo y que nos dice sus palabras más importantes para nuestra vida de fe: hagan lo que Él les diga. Y finalmente, cuando reflexionamos en el cambio del agua en vino, normalmente pensamos que el Señor es capaz de transformar nuestra vida insípida y sin sabor y convertirla en vino de fiesta, traer lo que somos a veces sin mucho horizonte y hacer de ella una vida festiva. Son las reflexiones que normalmente hacemos cuando leemos el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Yo quisiera en este domingo, además de esas reflexiones que siempre las tenemos que tener en la cabeza, en nuestro corazón, quisiera proponer que llamáramos la atención sobre 2 o 3 elementos que pueden profundizar nuestra reflexión dominical. El primer elemento es el agua misma. ¿Cuál es el tipo de agua que Jesús transforma? Porque no es agua de la llave o agua del río, es un agua muy especial. Y esto es importante a la hora de interpretar y de comprender el relato que estamos hoy leyendo en el Evangelio. Segundo, ¿en qué transforma esta agua? En vino, no en cualquier cosa, y es importante esto para nosotros como cristianos. Y tercero, ¿cuál es la cantidad del agua? Aproximadamente unos 600 litros de agua. Eso es mucha agua y por tanto mucho vino. Esos 3 elementos aportan profundidad a la reflexión. ¿Por qué? Empecemos por el primero. El agua que Jesús transforma es el agua de la purificación de los judíos. Y Juan lo dice claramente. Hubiera podido decir, habían allí 600 tinajas de agua y basta. Pero a él interesa que esa agua sea el agua de la purificación. ¿Para qué es el agua de la purificación? Es el agua que utiliza el pueblo de Israel en aquel entonces y hasta hoy para poder purificar su vida de los pecados, de las impurezas mejor, y presentarse ante Dios. Cuando incluso quien ha visitado el muro occidental, el llamado Muro de los Lamentos en Jerusalén, sabe que lo primero que uno encuentra son unas fuentes de agua en las que uno tiene que empezar a lavarse, y hay unos rituales claros sobre cómo lavarse las manos. Y los que conocen el pueblo judío saben que lo primero que un judío hace después de hacer la oración inicial y levantarse es lavarse las manos, porque el pueblo de Israel sabe que para presentarse ante Dios tiene que presentarse limpio y por tanto tiene que hacer una serie de abluciones y de purificaciones para poder estar ante Él. El agua que Jesús cambia, el agua que Jesús transforma, es un agua que es usada para poder presentarse ante Dios. Y eso es muy importante, porque Juan lo que está haciendo aquí no es centrar su atención en el poder de Jesús de transformar la materia, sino en un poder aún mucho más grande, que es el poder de Jesús de transformar la manera antigua de presentarse ante Dios en una manera nueva. Antiguamente, para presentarse ante Dios,
Se tenían que hacer todo tipo de purificaciones y de abluciones, porque ante Él no era fácil presentarse con las impurezas propias de nuestra vida pecadora. Jesús, esta antigua forma de presentarse ante Dios, la va a transformar y la transforma en vino. Y eso es importante, porque para un cristiano, para cualquier cristiano de ayer y de hoy, el vino es un elemento conocido. Y no se trata del vino de la mesa o del vino de la fiesta fuera. Para cualquier cristiano, cuando piensa en vino, ¿en qué piensa? En esa época en que se escribió el Evangelio de Juan y hoy se piensa en la sangre de Cristo. Entonces, es Jesús que desde el principio del Evangelio de Juan está anunciando que con su acción reveladora, con su acción salvadora ante Dios, ya no se presenta uno por los méritos de ningún tipo de ritual, por los méritos de ninguna acción humana, sino única y exclusivamente por los méritos del nuevo vino, que es su propia sangre. De hecho, el Evangelio de Juan va a utilizar el agua en casi todos sus capítulos. Uno va a encontrar agua por todas partes en ese Evangelio. En el capítulo 2 hasta aquí, el agua convertida en vino. En el capítulo 3, Nicodemo escucha que Jesús dice es que hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar, y si uno no lo hace, no entra en el reino de los cielos. En el capítulo 4, Jesús le promete a la samaritana un agua que salta para la vida eterna. En el capítulo 5 hay un agua, la piscina de Betesda, que purifica a todos los que supuestamente entran allí de primeros, y Jesús reemplaza esa agua y hace que el paralítico se levante sin necesidad de entrar. En el capítulo 6 Jesús camina sobre el agua. En el capítulo 7 u 8, no recuerdo, Jesús dice que de su corazón, de quien cree en Él, de su corazón brotarán ríos de agua viva. En el capítulo 9 Jesús manda al ciego de nacimiento a lavarse en el estanque, en la piscina de Siloé. En el capítulo 13 Jesús lava con agua los pies a sus discípulos. Es como si hubiera una fijación del Evangelio, del evangelista Juan, en centrar la atención en el agua. ¿Por qué? Porque es que esta agua en el Evangelio va a ser el signo por excelencia de la gracia que surge de la cruz. Y por eso, lo último que nos va a decir es que ese evangelista que está escribiendo esto, el discípulo amado de Jesús, estando de pie junto a la cruz, ve que del costado abierto de Cristo brotan la sangre y el agua. Y esa agua y esa sangre son de las que surge toda la gracia por la que Dios salva al mundo y por la que la vida se llena de sentido y por la que todos podemos ser salvados. En las bodas de Caná se está anunciando el don de esa agua, que es sangre y que es salvación. Finalmente, el tercer punto es importante, porque el tercer punto es ¿cuánta agua es? 600 litros, es una cantidad exagerada, pero Jesús dice, llenen esto, no basta con llenarla, sino llénenla hasta el borde. Es decir, es la totalidad del poder salvador de Jesús, que para todos alcanza. No se trata de un agua que va a alcanzar para unos pocos y para otros no, sino que alcanza para todos. Y es interesante que esto sea en un contexto en el que el antiguo vino se acaba. María va a decir, se les acabó el vino. Es la posibilidad de dar vida a las antiguas religiones, la posibilidad de dar vida a los antiguos sistemas humanos se agota, se acaba. Pero el agua que Jesús da es tan abundante, está llena hasta el borde, porque su acción salvadora no se limita a unos pocos privilegiados, a los que supuestamente están más cerquita de Dios, a unos pocos que se creen más santos que los otros, a unos que pertenecen a un grupo y a otro no. Se trata de un agua convertida en vino nuevo, se trata de una gracia salvadora que alcanza absolutamente para todos. Desde el primer signo se está anunciando en qué consiste la obra de Jesús. Una obra que por su muerte y resurrección, por su poder salvador en la cruz, es capaz de salvar a toda la humanidad y no solamente a unos pocos. Finalmente, valga la pena recordar que la figura de la madre de Jesús, que curiosamente en el Evangelio de Juan nunca dice que se llama María, no porque no se trate de María, es nuestra madre, la Santísima Virgen, pero el Evangelio de Juan la llama la madre del Señor, la madre, porque en ella no solamente quiere hablar de la persona
física y concreta de María de Nazaret, sino de aquella que se convierte en madre de toda la humanidad, que es la Iglesia. Y la figura de la madre aparece solamente en todo el Evangelio de Juan 2 veces. Hoy, en las bodas de Caná, cuando por su intercesión el agua se convierte en vino, y en el día en el que se da el agua verdadera en la cruz, cuando la madre está allí de pie. De alguna forma esto nos recuerda que ella, María de Nazaret, nuestra madre, es mediadora de todas las gracias, y eso no lo podemos olvidar nunca. Ella es mediadora de todas las gracias, pero también la Iglesia lo es, y ella está como mediadora y administradora de la gracia y de la salvación del Señor desde el principio hasta el final. Para todos, un excelente domingo del tiempo ordinario. Nos seguimos viendo, si Dios quiere, a lo largo de estos domingos en este mismo canal. Les deseo que el Señor derrame abundantemente su gracia sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias. Los bendiga Dios omnipotente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.